La ministra Yesenia Olaya participó en el foro La ciencia y el tránsito de economías ilícitas a productivas, organizado por la Casa Editorial El Tiempo y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Allí debatió con Gloria Miranda, directora de sustitución de cultivos de uso ilícito, Dora Troyano, coordinadora de la Alianza Coca para la Paz, y Andrés González, profesor de la Universidad de los Andes. Bajo la conducción de Ernesto Cortés, editor general de El Tiempo, el foro permitió recabar propuestas de posibles acciones a desarrollar de manera articulada entre instituciones, academia y sociedad civil para transitar del uso ilícito de la planta de cannabis y la hoja de coca a economías productivas y alternativas. Así se expresó la ministra al respecto. Una sociedad es rica cuando amplía sus fronteras del conocimiento. Y aquí la ciencia tiene un lugar estratégico. La ciencia es la principal plataforma para potenciar las economías y el desarrollo productivo de un país. En este sentido, si uno ensambla la historicidad de la violencia en Colombia, la historicidad del narcotráfico, encontramos que se construye una narrativa de la guerra que estigmatiza los usos ancestrales y culturales de la hoja de coca. Desestigmatizar esas narrativas criminales alrededor de la hoja de coca es un desafío para el conocimiento científico, porque implica, por una parte, reconstruir la memoria histórica de los pueblos, sus sentidos, sus identidades, alrededor de cómo esta planta ha constituido procesos de organización comunitarias y productivas, y por otra parte, entender cómo las lógicas de producción de un capitalismo extractivo, de un capitalismo que violenta estas formas autonómicas de construcción de las identidades territoriales, ha construido narrativas que criminalizan el uso de la planta y por tanto también hay una criminalización de sus usos. En principio, mencionar que la apuesta del Plan Nacional de Desarrollo es la implementación de los acuerdos de paz. Esto implica una revisión acerca de la arquitectura del Estado, de sus normas y leyes, de cómo han avanzado las políticas para regular los usos alternativos de la hoja de coca y cómo han avanzado los procesos de gobernanza territorial con las comunidades para que a partir de la ciencia, la tecnología y la innovación se puedan encontrar alternativas económicas, alternativas de producción que puedan gestar otras formas de mercados. Entonces ahí tenemos desafíos importantes en articulación con el Ministerio de Salud, fundamentalmente para revisar la regulación existente de los usos alternativos de la hoja de coca y por medio de la evidencia científica poder suministrar los datos que se requieren que puedan fortalecer tanto las industrias farmacéuticas, gastronómicas, recuperar los procesos de identidades y que esto logre impactar el desarrollo de las políticas públicas. Por su parte, Gloria Miranda, directora de sustitución de cultivos de uso ilícito, destacó la importancia de mantener a los jóvenes en los territorios y vincularlos a través de la ciencia en procesos de reindustrialización. El 41% de la población involucrada en actividades relacionadas con la producción de coca, luego la transformación en cocaína, esto incluye por ejemplo los recolectores, la mayoría de ellos son jóvenes, el 41% son jóvenes. Sabemos que si muchos jóvenes no tienen oportunidades en el campo, pues qué mejor oportunidad es darles acceso a ese conocimiento basado en ciencia para que ellos puedan quedarse en el campo. Muchos de ellos no quieren quedarse hoy porque hay pocas oportunidades, muchos de ellos no quieren dedicarse a las actividades agrícolas tradicionales que se dedicaban sus abuelos, sus papás, sino que quieren innovar. Y para innovar, pues la palabra clave es ciencia y conocimiento. Sabemos que la gran apuesta de este gobierno es la agroindustrialización. Uno puede hablar de agroindustrialización con los productos agrícolas tradicionales, el café, el cacao, pero ¿por qué no podemos hablar también de agroindustria con la hoja de coca? Y ahí eso cambiaría radicalmente las condiciones del campo porque es darle valor agregado, es pensar en empresas que estén situadas en el campo, en los epicentros donde ha habido el abandono del Estado y donde hoy está la violencia. ¿Cómo le damos otra cara a eso? Dora Troyano habló desde el lugar del conocimiento ancestral sobre la hoja de coca como camino para la innovación sobre sus usos, aplicando el conocimiento científico en diferentes niveles. Básicamente, cuando pensamos en los trabajos novedosos o en la innovación en coca, no es más sino devolvernos a lo que tradicionalmente se ha usado. Es decir, un poco miremos hacia el sur, miremos hacia el uso tradicional, como la hoja de coca como un alimento para poder tener energías para caminar los Andes, lo que hacían los antiguos chasquis,
en la época incaica y preincaica. Tenemos evidencias de momias que tienen en su boca bolos de hoja de coca y que nos han demostrado que la coca ha estado ahí en el territorio andino amazónico mucho antes de lo que hubiéramos podido pensar. Y ya trayéndola a la actualidad, digamos a la actualidad, al siglo pasado, vamos encontrando cómo comunidades desde el Amazonas hasta los Andes han ido tecnificando la producción para poder tener, por ejemplo, procesos de conservación más confiables, como por ejemplo cómo producen el mambe pilado, es decir, trabajado no con herramientas metálicas, sino con madera, para que no se oxide tanto y se pueda convertir en un elemento de uso cotidiano para poder hacer trabajos en la selva amazónica, por ejemplo. El investigador Andrés González resaltó el conocimiento histórico asociado al uso de la coca y el cannabis, indicando que estas plantas tienen muchas más moléculas con potenciales aplicaciones. Nosotros vemos la coca o el cannabis solamente desde el punto de vista de moléculas psicoactivas. Estamos hablando del cannabis con el THC y el tetahidrocannabinol, que es el que básicamente asocia ese comportamiento recreativo, o también en el caso eufórico con la cocaína. Y resulta que esta hoja, al igual que el cannabis, presenta en órdenes de magnitud 300, 350 moléculas apenas conocidas en el tiempo que llevamos de investigación. ¿Y de dónde partió eso? Básicamente del uso ancestral, porque si las comunidades y los indígenas afirman que tienen esta capacidad es porque obviamente había que indagar e intentar responder a la pregunta ¿por qué está sucediendo eso? Y nos hemos encontrado que la hoja de coca no solamente produce un alcaloide, produce mucho más alcaloides además de la cocaína. Y los alcaloides los venimos consumiendo nosotros desde hace mucho tiempo. La cafeína es un alcaloide. La pregunta entonces es, y lo que debemos hacer desde el punto de vista científico es qué es lo que hacen esas moléculas, qué hacen unas moléculas que llaman terpenos, unas moléculas que llaman flavonoides, cómo interactúan entre ellos cuando se consume la hoja. Tantas historias que escuchamos que yo me la aplico para tal cosa, que yo la consumo para otra. Ahí es donde nosotros, y es donde, digamos, tenemos que hacer investigación para entender todas esas moléculas presentes y su potencial aplicación. Para lo que en la Asamblea Científica Popular afirmaba, ¿por qué? Porque finalmente eso nos abre mercados, oportunidades, podemos innovar. En el cierre del espacio, la ministra Olaya recordó que el gobierno del cambio está impulsando una revolución científico-cultural, al reconocer la ciencia como base para la transformación social y la garantía de derechos humanos, mientras Gloria Miranda hizo alusión a la necesidad de cambiar los usos para una nueva narrativa sobre la coca en Colombia. Esa es la clave, Ernesto. La política de drogas de este gobierno justamente y por primera vez introduce un concepto que es cambio de narrativas, porque uno puede intentar desde el gobierno y con foros y demás hablar de un cambio paradigmático sobre la hoja de coca, pero si no se da un cambio cultural, un cambio estructural y de conocimiento popular en el imaginario de la sociedad colombiana, pues nada va a cambiar. Y yo creo que ahí la palabra clave es evidencia. O sea, la gente solo se va a convencer de que la hoja de coca no es el enemigo, sino la oportunidad si se le da un uso distinto al de la cocaína, mientras la cocaína siga siendo ilícita, porque esa es otra discusión que podemos dar para otro foro y es el tema de la regulación. La gente necesita ver evidencia y eso solo lo podemos conseguir con ciencia. En principio, mencionar que estamos viviendo un momento histórico. Lo que se está evidenciando en el gobierno del cambio es una revolución científico-cultural, porque por primera vez y en más de 200 años de vida republicana, la ciencia es reconocida como la base para la transformación social de Colombia. Y eso es un avance importante para la garantía de los derechos humanos en Colombia y para la implementación de los acuerdos de paz. Cuando uno relaciona la geografía de los territorios excluidos más afectados con los cultivos de uso ilícito, con las geografías de la pobreza, encuentra un punto en común. Son los mismos territorios donde ha habido una ausencia significativa del Estado. El Estado no ha llegado con su oferta institucional
Han llegado los grupos ilegales, se han instaurado otros procesos de gobernanza que nos han generado millones de desplazados forzados en Colombia, miles de asesinatos, masacres selectivas en los territorios. Esas realidades podemos transformarlas por medio de la generación del conocimiento. Nosotros necesitamos seguir fortaleciendo una academia de investigación que trabaje de manera articulada con las comunidades, que encontremos en el uso de otros usos, por ejemplo el azaí, el sirindango, otros productos locales de la Amazonía, esos insumos para potenciar la bioeconomía y para transitar hacia economías productivas. Estamos en un gran momento donde se está reforzando ese conocimiento científico y sus necesidades de articulación, y también estamos rompiendo con el racismo epistémico que ha subalternizado los sistemas de conocimiento. En Colombia hay que dar un gran debate acerca de qué es lo ancestral. La ancestralidad se ha subestimado como un conocimiento local excluido de cualquier proceso de participación política. Eso se tiene que transformar. La ancestralidad es una matriz de conocimiento histórica que utiliza la ciencia para poder avanzar tanto en el desarrollo tecnológico como en la generación de conocimientos que requiere la sociedad. Entonces aprovechemos este momento histórico, invitamos a las comunidades a vincularse alrededor de estos temas. Nosotros desde el Gobierno Nacional seguiremos trabajando de manera articulada para potenciar, transformar todos los impedimentos normativos que logren dignificar esas condiciones de vida.